De regreso en Ampliación de Noticias a través de RPP, La Voz del Perú, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, 8:35. Le damos la bienvenida a Fernando Jiménez, magíster, jefe del proyecto de plantas de oxígeno y docentes del Departamento de Ingeniería de la Católica, para hablar de este tema, ¿no? Es un tema, la verdad, muy complicado, porque es un déficit transversal de oxígeno y la gente y la demanda sigue multiplicándose, a pesar de que se ha señalado que no necesariamente es lo mejor llevar el oxígeno a las casas, pero esa es una realidad que tenemos por el desborde de los hospitales, ¿no? Porque no hay estas atenciones en el primer nivel que podrían estabilizar a un paciente que está en pleno desarrollo de la enfermedad. Magíster Jiménez, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días. Sí, Un gusto hablar con ustedes. La pregunta que no, por lo menos que me he estado haciendo en los últimos días es que esta situación de déficit de oxígeno se ha visto básicamente en el Perú y no puedo reconocerle a través de las informaciones o de las noticias que se ha dado de esta magnitud, incluso en países vecinos que podríamos estar más o menos en las mismas condiciones. ¿Usted conoce la razón por qué nos está pasando básicamente a nosotros? Bueno, principalmente es porque no estábamos preparados para satisfacer una demanda descentralizada de oxígeno. Se dependía principalmente de un proveedores importantes, que eran los que abastecían el oxígeno en los centros de salud, pero nunca estuvimos preparados ni para una pandemia, y estaba pensando hace poco, ni siquiera para un terremoto. Imagínense que hay un terremoto ahorita y la planta, esta gran parte del país del Callao, se destruye. Nos quedamos sin oxígeno. Entonces, creo que descentralizar, realmente en otros países se descentraliza el riesgo, no se corre riesgos, lo que se hace es cada centro de salud tiene su propia planta de generación de oxígeno, que pueda abastecer tanto a los pacientes de la localidad como eventualmente puedan ser trasladados pacientes hacia allá. Entonces, la óptica, la forma como se maneja es diferente. Acá estamos acostumbrados a hospitales que manejan el oxígeno y estamos con un error conceptual para mí. Nosotros relacionamos el oxígeno a un balón y lo que necesitamos no es el balón pesa 80 kilos y 75 son fierro, solamente 5 kilos son oxígeno. Si cambiamos el chip, si cambiamos el concepto y lo que quitamos es el oxígeno, no el fierro que contiene el oxígeno, ya la cosa cambia. Y justamente el problema que tenemos en este momento es que no podemos satisfacer la demanda con balones, porque primero hay escasez de balones, segundo, hay balones que no carga la empresa que carga normalmente los balones porque no están homologados por ellos, lo cual tiene una validez técnica, y lo otro es la escasez de oxígeno para llenar esos balones. Entonces, toda la cadena logística usual que era precaria ya en tiempos de no pandemia, se vuelve pues a nivel ya no solamente de emergencia, sino como está catalogándose actualmente en las conversaciones. Ya no es emergencia lo que estamos, es en catástrofe. Y las decisiones se siguen tomando en el mismo marco. Justamente a propósito de la catástrofe de la que usted habla, quería preguntarle. Bueno, por una parte la pregunta precisa, ¿cómo se traslada ese oxígeno producido por plantas? Usted dice que lo principal no es el balón, pero ¿cómo podemos hacer para que quienes estén en sus domicilios o en hospitales en los que ya no hay oxígeno puedan acceder a él? ¿Cuál es el tránsito que hay entre las plantas y los pulmones de los pacientes? Pero al margen de esa pregunta precisa, quería hacerle la siguiente. Yo recuerdo que en el mes de agosto entrevistamos ya a varias autoridades de la Universidad Católica por la producción de cierta tecnología específica en la universidad que podía ser de utilidad urgente, particularmente en Junín. Y yo recuerdo que el cardenal Barreto intervino con mucha energía. ¿Qué pasó desde julio y agosto a esta nueva crisis de necesidad de oxígeno? Es decir, ¿por qué nos dormimos aparentemente durante los meses en que se replegó la pandemia y que pudimos aprovechar para establecer una circulación de oxígeno que cubriera todas nuestras regiones? Bueno, es cierto, hubo mucho empuje inicial. La universidad lo que decidió fue no entrar a ser un proveedor de plantas de oxígeno, sino a ayudar al país para que la gente pueda respirar. Esa fue la decisión fundamental. En ese marco había dos posibilidades. Una, importar plantas de oxígeno, lo cual significaba 4 meses, 5 meses,
o fabricar plantas de oxígeno. Usted justamente lo que recuerda es que la universidad decidió diseñar y a partir de un fierro, convertir ese fierro en planta de oxígeno, no en importar plantas de oxígeno. Entonces, eso nos daba la versatilidad de poder hacer esto en 3 semanas, en plantas muy rápido, con las limitaciones de pandemia. No había componentes, no había ni siquiera un tornillo que poner, tuvimos que gestionarla de muchas maneras. Entonces, el objetivo fue paliar la emergencia, paliar la necesidad urgente de oxígeno. Consideramos quizás muy idealmente, que el Estado se iba a encargar posteriormente, mediante sus canales de comercialización, adquirir plantas de oxígeno. Y nosotros nos retirábamos simplemente en la asociación que teníamos con la empresa que fabricaba, porque como comprenderá, la universidad no es fabricante de plantas. Entonces, lo que ocurrió justamente es eso. Baja la primera ola, se cree que no va a haber segunda ola. Hubo comentarios inclusive que había sido tan grande la primera ola que ya no iba a haber segunda ola. En el sector salud, todos, no he escuchado a una sola persona que diga de que no iba a haber segunda ola, y entonces es una cosa de esperar la ola nada más. Y lo que pasó es, esperamos la ola, bajo el ímpetu de los pedidos de oxígeno, nosotros nos quedamos con plantas que se estaban fabricando incompletas, a medio hacer, ya listas para entregar, cuando se terminaron de ensamblar, y lo que quedó fue de que quedamos con un pequeño stock, que justamente lo que se divulgó la semana pasada. Se durmió el asunto, no se tocó más el asunto, y creo que no se consideró que ya venía la segunda ola y que le iba a ganar a aquella forma convencional de obtener bienes del Estado, que es comercializar y absorber los bienes, digamos, que se producen en otros países. Magíster, disculpe, a ver, ¿qué tan complicado es construir una planta de oxígeno? ¿Qué elementos, qué pasos se requieren? Porque estamos pensando efectivamente en esta segunda ola, que es mucho más fuerte que la primera. Se habla inclusive hasta de una tercera ola, pero bueno, ya eso es a futuro. Pero, ¿qué tan complicado es? ¿Qué proceso es el que se debe seguir para construir una planta de oxígeno en nuestro país? Una planta de oxígeno tiene algunos componentes. Unos sí son importados, por ejemplo, los compresores. Pero esos sí hay en stock a nivel mundial. Es decir, esos sí se pueden obtener y poner acá en 10 días, en 15 días máximo, si no hubiera acá en el país. Después hay un secador, pero si este es caso, es el componente del propio generador. Por eso es que fabricar ese generador, que es un tanque que tiene ciertas características y ciertas condiciones en el interior, eso es lo que nosotros diseñamos. Tiene cierta geometría, eso lo vimos cuando diseñamos el tanque, diseñamos la planta de generación. Y esa es la ventaja, porque mientras importar ese tanque, ese generador, llamémoslo así, demora muchísimo, 3 a 4 meses, acá en el país se puede hacer en 3 semanas. Sí. Es decir, no hay complicación técnica. Lo que quizás falta es una suerte de integración técnica acá en el país, porque creo que sí hay capacidad, y de hecho la hay, capacidad para esa construcción. Entonces, hay capacidad, no hay integración. En realidad no hay integración en un montón de cosas, y en el nivel más extremo es justamente lo que estamos afrontando por esta falta de oxígeno, por lo que usted nos ha descrito de manera muy precisa. Los médicos sabían que no iba a haber oxígeno, se demoran en una planta de oxígeno como 4 meses, no hay integración entre los técnicos, entre la academia, la empresa privada y el gobierno, y ahora estamos con la ola que ya nos está llevando de encuentro. Ese es básicamente lo que saco en conclusión, señor Jiménez. Pero en todo caso hay que seguir apostando. Por lo menos hoy tenemos una herramienta pequeñita, que es la posibilidad de comenzar esta vacunación, que justamente se ha iniciado el día de hoy.